Radio 5, Cádiz, Salud. En nuestro tiempo de entrevista, que los martes centramos en salud pública, hoy nos ocupamos de las enfermedades de la sangre, al celebrarse ayer el Día Mundial de la Hemofilia. Está con nosotros la hematóloga Carmen Cos. Carmen, buenos días. Buenos días. Del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, ¿no? Sí. Doctora, lo primero sería, si le parece, explicar a los oyentes qué es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que provoca hemorragias y está producida porque hay un déficit de factores de coagulación, de los factores 8 y 9, que son muy importantes para que se forme un coágulo de sangre cuando uno se hace una herida. Por tanto, los pacientes que padecen hemofilia son pacientes que tienen hemorragias. Uh-huh. ¿Y las consecuencias? Pues las consecuencias son, hay distintos tipos de grados de hemofilia. Si se tiene muy poco factor 8 o factor 9 se considera que es grave, y esos niños tienen hemorragias, pueden tener hemorragias espontáneas en cualquier lado del cuerpo. Cuanto más factor tiene uno, cuanto menos déficit tiene uno, más leve es la enfermedad. Pero puede estar su vida condicionada desde siempre. Pueden hacer hemorragias en cualquier lado del cuerpo, necesitan tratamiento a lo largo de su vida. ¿Y cuáles serían esos tratamientos? Los tratamientos, hoy en día tenemos estupendos productos que son los factores de la coagulación que le faltan a esos pacientes. Hay algunos que vienen derivados del plasma, de las donaciones, y otros que no, que son recombinantes y se hacen en un laboratorio. Esos factores aportan el factor deficitario del paciente y les permiten que puedan desarrollar su vida sin esas complicaciones hemorrágicas severas. Luego está el caso contrario, hay personas que necesitan anticoagulantes precisamente, sí, ¿no? Que son los que tienen algún tipo de enfermedad de coágulos y este tipo de cosas, ¿no? Eso es, lo que pasa es que se pueden tener las dos cosas, claro. Que el hecho de tener un defecto de un factor de la coagulación no quiere decir que en el día de mañana o en algún momento dado esa persona pueda desarrollar un trombo. Es menos frecuente, pero, claro, pero se pueden dar las dos circunstancias. Estaré un poco salvado, ¿no? Si eres hemofílico tiene esa ventaja, ¿no? Que es más difícil, ¿no? Si eres hemofílico, hoy en día, como los hemofílicos, afortunadamente por los tratamientos, viven casi como una persona normal, parece que, aunque pueden tener infartos y trombosis, fallecen menos que la población general, por tanto estarían algo protegidos. ¿Y qué prevalencia tiene en la sociedad? En España, la hemofilia está considerada como enfermedad rara. En España hay registrados unos 3.000 pacientes hemofílicos, y en el mundo pues pueden ser 400 o 500.000. Estos son datos de la Federación Mundial de Hemofilia, de hace unos pocos años. ¿Y el trastorno en la vida diaria de una persona con esta enfermedad? Depende de la severidad. Un paciente con una hemofilia leve puede hacer una vida normal y solo necesita tratamiento cuando se va a intervenir o si se da un golpe grande y tiene una complicación, pero pueden hacer vida normal. Los niños con hemofilia severa son niños que se diagnostican en los primeros meses, primer año de vida, y necesitan del factor para hacer una vida normal. Quiere decir que esos niños, sus madres o su familia, aprenden, porque los tratamientos que tenemos, que son muy buenos, hasta ahora todavía se tienen que administrar de forma intravenosa. Entonces, la familia de estos niños les ponen el factor intravenoso varios días a la semana para hacer que ese factor que tienen tan poquito, es tan deficitario, alcancen unos niveles de seguridad y el niño pueda desarrollar una vida normal, escolarizarse y hacer actividad como normal. La vida que lleva un diabético, por ejemplo, tiene que tener ciertas revisiones. Bueno, el diabético es distinto, pero digo que es una persona que tiene que estar preocupada por su enfermedad, aunque no se sienta enfermo, ¿no? Eso es. Sí. ¿Y afecta a un sexo más que a otro o no? Sí, es una enfermedad ligada al cromosoma X. Las mujeres son portadoras, lo transmiten, pero los que tienen las enfermedades importantes son los hombres. Y el que tiene una enfermedad la conoce, sabe que lo tiene, quiero decir, pero hay gente que no lo sabe. Cuando la enfermedad es grave, ya digo que se diagnostica desde que el niño empieza a andar o se da el primer golpe gateando, porque de repente aparece un hematoma muy grande, ¿sabes? Llama la atención, algo no falla. Son cosas normales. Pero hay pacientes que han sido diagnosticados con 40 o 50 años porque eran personas que nunca habían tenido problemas, nunca se habían operado, y ha sido al operarse cuando han tenido una hemorragia, y entonces se han estudiado y se ha visto que tenían una hemofilia desde
desde pequeño, pero era leve y al no haberse sido sometidos a cirugía ni a un procedimiento así invasivo importante, pues no habían tenido problemas importantes. Sí, es una enfermedad que se tiene desde el nacimiento, ¿no? Desde el nacimiento, es hereditaria. Sí. Sí, y implica por edad, por razón de edad, algún problema. Te quiero decir, si es demasiado mayor, ¿el problema puede ser mayor o no? No, al revés. Ajá. Cuanto más mayor se diagnostica, más leve es la enfermedad. Lo que implica es que el niño, el hemofílico grave, el que casi no tiene factor en la sangre, ese niño tiene que estar con una atención y con unas revisiones hospitalarias y administrándole el factor de forma, pues se tiene que pinchar intravenoso 3 o 4 veces a la semana para hacer una vida normal. O sea que el que se diagnostica de mayor, pues lleva 40 años a lo mejor que ha estado estupendamente y no ha tenido ningún problema. ¿Y a la hora de recibir una donación de sangre hay algún inconveniente? A la hora de recibir una donación de sangre no hay ningún inconveniente de su tipo y nada. Punto, ¿no? Eso no tiene nada que ver con si un paciente tiene una hemorragia y tiene anemia y hay que ponerle sangre, pues como a otro paciente que hace otra hemorragia y no tiene ningún problema de eso, no tiene nada que ver. ¿El Día Mundial de la Hemofilia implica algo? O sea, quiero decir, ¿se toca el tema de la donación de sangre? ¿No se toca? ¿O no lo toca? ¿O es distinto? ¿Tiene que ver, no tiene que ver la hemofilia con la donación? Tiene que ver con la donación. Vamos a ver. Los pacientes hemofílicos hoy en día reciben unos estupendos, bueno, en nuestro medio, porque hay sitios en los que no llega el factor porque les ha tocado vivir en nuestra sanidad es estupenda, pero hay otros sitios que no disponen de eso. Entonces los factores que tenemos de la coagulación vienen a través del plasma de donantes, o sea que vienen por donaciones de sangre, y otras se han hecho en el laboratorio. Pero bueno, desde aquí quiero aprovechar y hacer un llamamiento porque no solo son los hemofílicos que reciben ese factor y que se ven beneficiados de las donaciones de las personas, sino todos nosotros en un momento dado podemos necesitar sangre. Entonces, cuando una persona dona sangre, tiene que saber que esa sangre, de ahí se sacan los glóbulos rojos cuando alguien tiene anemia, de ahí se sacan plaquetas para cuando alguien tiene un problema de plaquetas y sangra, de ahí se saca el plasma para, por ejemplo, los pacientes hemofílicos. Todos nos beneficiamos de esas donaciones de sangre. Recordar un poco la importancia de las donaciones. Otra cosa que quería preguntarte es, cuando vosotros recibís un enfermo o tenéis conocimiento de una persona que es hemofílica y no lo sabe, se lo comunicáis vosotros, o a los padres en la mayoría de los casos, ¿cómo se le dice y qué pautas se le marcan? Pues hay que tener en cuenta que hoy en día la mayoría de los niños hemofílicos graves, que son los que están más fastidiados o más condicionados por su enfermedad desde que nacen, la mayoría son hemofílicos de novo. No se conocían datos de hemofilia en la familia. Entonces al principio es un shock, porque es que hay familias que es que ni saben lo que es eso. Entonces tienen que aprender, y hay asociaciones de hemofilia detrás, y tienen mucho apoyo, pero necesitan mucho tiempo para aprender a convivir con eso, que es algo crónico para siempre, que no es decir algo que se cura, que eso es para toda la vida. Para toda la vida. Luego hay familias que ya la conocían y como ya lo conocían en su familia, aunque cada vez son menos los niños que nacen, porque hay mucho consejo genético y demás para... y esto lo tenéis que hacer con bastante tacto. Me imagino que este tipo de cosas también va un poco en el sueldo, ¿no? Vamos, quiero decir que, que tenéis pero que tenéis que decirlo con cierta claridad, pero también con cierta suavidad, con ¿no? todo el apoyo, y intentar ser lo más cercano y ser lo más claro y ayudar en lo que podamos a entender y a asumir lo que les ha tocado, claro. Sí. ¿Es la hemofilia la principal enfermedad de la sangre? ¿Hay patologías que tengan la misma incidencia, una incidencia mayor? La hemofilia es una enfermedad rara de la sangre. De las enfermedades de la coagulación de la sangre, de las que provocan hemorragia, digamos que es la más conocida, pero no es muy frecuente. Hemos visto que hay unos 3.000 hemofílicos en España.
Y dentro de las enfermedades de la sangre, de la coagulación, están, como decía al principio de la entrevista, las que provocan trombosis, y esa sí es muy frecuente. Las trombosis pueden ser la tercera causa de mortalidad en Europa. O sea que ahí es otro tema importante de enfermedades de la coagulación de la sangre. Muy bien. Bueno, pues vamos a quedarnos con que la hemofilia no es una enfermedad muy grave, o sea, es una enfermedad que teniendo un cuidado, ¿no?, durante toda la vida no requiere más. Hoy en día, con los medios que hay, un hemofílico vive lo mismo que una persona normal. Hoy en día, hace años no. Pero por lo menos los países donde la sanidad, ¿no? Eso es, donde nos ha tocado. Muy bien. Pues agradecemos a la doctora Carmen de Cos su presencia en los micrófonos de Radio Nacional de España. Le invitamos a que venga cuando quiera a pasarse por aquí para hablarnos de estos temas. Muchas gracias.